El desierto más seco del planeta está despertando. Y nadie puede explicar por qué. Todos hablan del cambio climático, de El Niño, de teorías apocalípticas, pero ninguna de esas historias baratas explica lo que está ocurriendo ahora mismo en la costa peruana. Porque esto no es lluvia, no es temporada húmeda, no es un fenómeno conocido, es algo completamente distinto. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar es la primera pista de un evento que podría reescribir lo que creemos saber sobre la vida en la Tierra y sobre lo que la NASA no está diciendo públicamente. Pero las imágenes siguientes confirmaron lo impensable. El desierto costero del Perú, conocido por ser uno de los lugares más secos de la Tierra, estaba cambiando de color. Zonas que durante siglos habían sido montañas de arena estéril, ahora mostraban señales inequívocas de vida vegetal. Los datos espectrales no mentían. Había clorofila donde nunca debería haberla. Según diversos trabajos académicos y reportes de campo, esta región había mantenido las mismas condiciones áridas durante los últimos 500 años documentados. Las precipitaciones anuales apenas alcanzaban los 2 milímetros en el mejor de los casos, y en algunas áreas no se había registrado lluvia alguna en más de 40 años. Por eso, lo que estaban viendo los satélites desafiaba toda lógica científica. Los primeros análisis revelaron algo aún más desconcertante. La vegetación no estaba creciendo de manera aleatoria, sino siguiendo patrones muy específicos. Las manchas verdes aparecían en formaciones geométricas casi perfectas, círculos concéntricos, líneas rectas que se extendían por kilómetros, y figuras fractales que parecían demasiado organizadas para ser casuales. Dr. María González, investigadora del Instituto Geofísico del Perú, fue una de las primeras en llegar al terreno para confirmar lo que mostraban las imágenes satelitales. Lo que encontró superó todas sus expectativas. No solo había vegetación donde no debería haberla, sino que las plantas estaban creciendo a una velocidad extraordinaria. En cuestión de semanas, algunas áreas habían pasado de ser desierto puro a tener una cobertura vegetal del 70%, pero había algo más inquietante. Las plantas que estaban creciendo no eran especies comunes de la región. Muchas de ellas eran variedades que los botánicos creían extintas en esa zona desde hacía siglos. Era como si el desierto estuviera despertando de un sueño muy largo, trayendo de vuelta formas de vida del pasado. Los equipos de investigación comenzaron a documentar especies que solo se habían visto en herbarios. Chilangeles gigantes, líquenes de colores imposibles y pequeñas flores que brillaban con una luminiscencia tenue durante las noches sin luna. Algunos investigadores, basándose en análisis preliminares, proponen que estas plantas podrían ser reliquias de un ecosistema anterior cuando el clima de la región era completamente diferente. Mientras tanto, los datos térmicos de los satélites revelaban otra anomalía inquietante. El suelo en las zonas que verdecían estaba varios grados más caliente que el terreno circundante. No había volcanes cerca ni fuentes geotérmicas conocidas, pero algo bajo la superficie estaba generando calor. Los termómetros de penetración confirmaron temperaturas de hasta 45 grados centígrados a solo 2 metros de profundidad. Un grupo de geólogos de la Universidad Nacional de San Marcos decidió investigar más a fondo. Utilizando radares de penetración terrestre, descubrieron una red compleja de cavidades subterráneas que nadie había documentado antes. Estas cámaras naturales parecían estar llenas de vapor de agua, creando un microclima húmedo en las profundidades del desierto más seco del mundo. La teoría inicial apuntaba a acuíferos fósiles, antiguos depósitos de agua que habrían permanecido sellados durante milenios. Pero los análisis químicos del agua encontrada revelaron composiciones minerales extrañas con concentraciones de elementos que no coincidían con las aguas subterráneas típicas de la región. Era agua muy antigua, pero con características únicas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los sismógrafos instalados en la zona comenzaron a detectar vibraciones rítmicas muy sutiles. No eran terremotos, sino pulsaciones constantes que ocurrían cada 6 horas exactas. Era como si algo bajo el desierto estuviera respirando con un ritmo muy lento, pero perfectamente regular. Los habitantes de los pueblos más cercanos empezaron a reportar fenómenos extraños. Pastores que habían trabajado en la zona durante décadas contaban que sus animales se comportaban de manera inusual, acercándose a las áreas verdes con una curiosidad casi obsesiva. Las cabras, conocidas por su instinto para encontrar agua, parecían ser atraídas hacia puntos específicos del desierto que aún no mostraban vegetación visible. Y luego llegaron los insectos. De la nada comenzaron a aparecer especies que no se habían visto en la región en décadas. Abejaos, nachivaos, mariposas de colores brillantes y escarabajos que solo existían en los valles húmedos de la sierra. Era como si un ecosistema completo
estuviera migrando hacia el desierto, siguiendo algún llamado invisible. Los datos se volvían cada vez más intrigantes. Las imágenes nocturnas de infrarrojos mostraban que las zonas verdes emitían un resplandor muy tenue, pero constante. No era bioluminiscencia típica, sino algo diferente. El espectro de luz indicaba procesos químicos en el suelo que los científicos aún no lograban identificar completamente. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado cambios en la composición atmosférica local. Los niveles de humedad en el aire sobre las zonas verdes eran 30% superiores al resto del desierto, sin que hubiera fuentes visibles de evaporación. Algo estaba liberando vapor de agua de manera constante, creando microclimas imposibles en medio de la aridez extrema. Pero quizás el descubrimiento más extraordinario llegó cuando los arqueólogos se unieron a la investigación. Conforme la vegetación crecía, sus raíces comenzaron a remover capas de arena que habían permanecido intactas durante siglos. Lo que encontraron debajo cambió por completo la perspectiva del fenómeno. Estructuras de piedra perfectamente talladas comenzaron a emerger del suelo. No eran ruinas incas ni de ninguna civilización conocida. Los patrones arquitectónicos eran únicos, con una precisión geométrica que sugería conocimientos matemáticos muy avanzados. Algunos investigadores sostienen que estas construcciones podrían ser anteriores a cualquier cultura precolombina documentada. Las piedras estaban dispuestas siguiendo alineaciones astronómicas exactas, apuntando hacia constelaciones específicas y marcando con precisión los solsticios y equinoccios. Pero lo más inquietante era que muchas de estas estructuras estaban construidas exactamente en los puntos donde ahora brotaba la vegetación más abundante, como si los antiguos constructores hubieran sabido dónde ocurriría este fenómeno. Los análisis de carbono, 14 de fragmentos orgánicos encontrados entre las piedras, arrojaron dataciones que desafiaban la cronología establecida de la región. Algunos materiales tenían más de 3.000 años de antigüedad, sugiriendo que esta área había sido un centro de actividad humana importante mucho antes de lo que se creía. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que estas estructuras podrían haber sido parte de un complejo sistema de observación astronómica y control climático. Los canales tallados en la piedra parecían diseñados para dirigir el flujo de agua subterránea hacia áreas específicas, maximizando el crecimiento vegetal en patrones predeterminados. La evidencia más perturbadora llegó cuando los drones equipados con cámaras de alta resolución comenzaron a mapear las estructuras desde el aire. Las formaciones de piedra vistas desde arriba creaban patrones geométricos gigantescos que se extendían por kilómetros, líneas rectas, círculos perfectos y figuras fractales que solo podían apreciarse completamente desde gran altura. Algunos arqueólogos independientes proponen que estos diseños podrían ser mapas tridimensionales del sistema de aguas subterráneas de la región. Cada piedra, cada canal, cada estructura podría haber estado marcando puntos específicos donde el agua emergería naturalmente. Bajo ciertas condiciones, los antiguos habitantes habrían creado una especie de manual de instrucciones pétreo para las generaciones futuras. Existen teorías alternativas que interpretan estos restos como evidencia de conocimientos hidrológicos perdidos. Las civilizaciones que construyeron estas estructuras habrían comprendido ciclos climáticos a muy largo plazo, sabiendo que cada ciertos siglos el desierto volvería a florecer. Sus construcciones serían tanto ceremoniales como prácticas diseñadas para aprovechar y canalizar estos periodos de abundancia. Los últimos hallazgos han sido aún más desconcertantes. Bajo las estructuras de piedra, los equipos han encontrado cámaras subterráneas artificiales conectadas por túneles que se extienden por decenas de kilómetros. Estas cavidades están llenas del mismo vapor caliente que alimenta la vegetación superficial, pero su construcción sugiere un nivel de ingeniería hidráulica extraordinariamente sofisticado. Las paredes de estos túneles muestran marcas de herramientas que no coinciden con ninguna tecnología conocida de las culturas precolombinas. Los cortes son demasiado precisos, los ángulos demasiado perfectos, como si hubieran sido hechos con maquinaria de precisión. Hay quienes creen que podríamos estar ante evidencia de tecnologías perdidas que superaban en sofisticación a todo lo que conocemos de esas épocas. Mientras tanto, el fenómeno del reverdecimiento continúa expandiéndose. Cada semana, nuevas áreas del desierto se suman a esta transformación inexplicable. Los patrones de crecimiento siguen las líneas exactas marcadas por las estructuras antiguas, como si estuvieran siguiendo un plano maestro trazado hace milenios. Los científicos han comenzado a considerar la posibilidad
de que estemos presenciando la reactivación de un sistema ecológico diseñado intencionalmente, un mecanismo que combina conocimientos astronómicos, hidrológicos y biológicos para crear oasis temporales en medio del desierto, activándose solo bajo condiciones muy específicas que ocurren cada varios siglos. La situación se ha vuelto aún más compleja cuando los climatólogos han comenzado a detectar alteraciones atmosféricas que se extienden mucho más allá de la zona del fenómeno. Las estaciones meteorológicas situadas a cientos de kilómetros de distancia están registrando cambios sutiles, pero constantes en los patrones de viento y humedad. Es como si toda la región costera estuviera respondiendo a algo que está ocurriendo en ese pequeño rincón del desierto. Los pueblos costeros han empezado a experimentar algo completamente inusual para la temporada. Pescadores que han trabajado estas aguas durante generaciones cuentan que las corrientes marinas han cambiado ligeramente de dirección, dirigiéndose hacia la costa exactamente en el punto más cercano a las zonas verdes. Los bancos de peces que normalmente migran hacia el norte durante esta época del año ahora se concentran frente a estas nuevas áreas de vegetación. Diversos trabajos académicos y reportes de campo han documentado que las aves marinas están modificando sus rutas migratorias tradicionales. Especies que jamás se habían aventurado tierra adentro ahora vuelan directamente hacia el desierto reverdecido, estableciendo colonias temporales en lugares donde históricamente era imposible encontrar alimento o agua. Los ornitólogos locales han catalogado más de 30 especies diferentes que han llegado en las últimas semanas. El profesor Carlos Mendoza, biólogo marino de la Universidad Nacional de Trujillo, documentó algo extraordinario mientras estudiaba estos cambios en la fauna. Las aguas costeras frente al desierto transformado han comenzado a mostrar concentraciones inusuales de fitoplancton, creando manchas verdosas en el océano que pueden verse desde satélites. Este florecimiento marino coincide perfectamente con el reverdecimiento terrestre, sugiriendo una conexión entre ambos fenómenos. Los análisis del agua marina han revelado cambios químicos sutiles, pero significativos. Los niveles de ciertos minerales han aumentado considerablemente, exactamente los mismos elementos extraños que se encontraron en las aguas subterráneas del desierto. Algunos investigadores, basándose en análisis preliminares, proponen que podría existir una conexión directa entre el sistema de túneles subterráneos y el fondo oceánico. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han confirmado que las vibraciones sísmicas rítmicas detectadas bajo el desierto continúan hasta la plataforma continental. Los hidrófonos instalados en el lecho marino registran las mismas pulsaciones de 6 horas, pero amplificadas. Es como si el pulso que late bajo el desierto fuera solo una pequeña parte de algo muchísimo grande. Los geólogos marinos han empezado a mapear el fondo oceánico utilizando sonar de alta resolución. Lo que han encontrado ha dejado perplejos incluso a los investigadores más experimentados. Estructuras rectangulares perfectamente alineadas se extienden por el lecho marino, siguiendo los mismos patrones geométricos que las construcciones terrestres. Son demasiado regulares para ser formaciones naturales. La doctora Elena Vargas, especialista en arqueología submarina, lideró la primera expedición para examinar estas estructuras oceánicas de cerca. Los buzos encontraron plataformas de piedra tallada que se elevan varios metros del fondo marino, cubiertas por siglos de sedimentos, pero perfectamente conservadas. Los mismos símbolos astronómicos encontrados en el desierto aparecen grabados en estas construcciones submarinas. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que estas estructuras podrían ser evidencia de un complejo ceremonial que abarcaba tanto tierra como mar. Las alineaciones apuntan hacia puntos específicos del horizonte, donde ciertas constelaciones emergen del agua durante fechas astronómicas importantes. Los antiguos constructores habrían creado un observatorio que funcionaba tanto sobre cómo bajo la superficie. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando los submarinistas exploraron las cavidades entre las estructuras. Encontraron cámaras de aire perfectamente selladas, espacios que han permanecido secos durante milenios a pesar de estar en el fondo del océano. Estas burbujas de aire contienen atmósferas con composiciones químicas únicas, con concentraciones de gases que no existen de forma natural. Algunos arqueólogos independientes proponen que estas cámaras submarinas podrían haber funcionado como depósitos de semillas y material biológico, preservando la vida en condiciones de estasis durante periodos climáticos adversos. La temperatura constante del fondo marino y la ausencia total de oxígeno habrían creado condiciones perfectas para la conservación a largo plazo. Los análisis de muestras de aire de estas cámaras han revelado la presencia de esporas y material genético vegetal
extraordinariamente bien conservado. Muchas de estas muestras biológicas coinciden exactamente con las especies que ahora están brotando en el desierto, incluyendo las variedades que se creían extintas. Es como si alguien hubiera creado un banco de semillas submarino hace miles de años. La cronología de los eventos comienza a cobrar sentido cuando los investigadores analizan los patrones astronómicos grabados en las piedras. Las alineaciones no solo marcan eventos anuales, sino ciclos mucho grandes, que ocurren cada 500 o 1000 años. Estos periodos coinciden con fluctuaciones, conocidas en las corrientes oceánicas del Pacífico y cambios climáticos regionales documentados en núcleos de hielo. Existen teorías alternativas que interpretan todo este sistema como una especie de calendario biológico gigantesco. Los antiguos habitantes de la región habrían comprendido que ciertos cambios astronómicos y oceanográficos crearían las condiciones perfectas para la reactivación de ecosistemas dormidos. Sus construcciones servirían como activadores mecánicos de estos procesos naturales. La evidencia más perturbadora ha llegado en los últimos días. Los sensores instalados tanto en el desierto como en el fondo marino han detectado que las pulsaciones rítmicas se están sincronizando. Lo que comenzó como dos fenómenos separados, ahora late al unísono, como si un único sistema gigantesco estuviera despertando después de siglos de letargo. Los modelos computerizados que intentan predecir la evolución del fenómeno sugieren que estamos viendo solo el comienzo. Si las tendencias actuales continúan, toda la franja costera podría transformarse en los próximos meses. Un desierto que ha sido árido durante milenios podría convertirse en un jardín que se extiende desde las montañas hasta el mar. Hay quienes creen que los antiguos constructores no solo entendían estos ciclos, sino que los diseñaron intencionalmente, que toda esta transformación no es un accidente de la naturaleza, sino la reactivación de un proyecto de ingeniería ecológica, que ha estado esperando el momento adecuado durante miles de años. Un legado dejado por una civilización que sabía que algún día, cuando las estrellas volvieran a alinearse correctamente, su trabajo cobraría vida nuevamente. Pero lo que han descubierto en los últimos 3 días ha cambiado por completo las reglas del juego. Los magnetómetros instalados alrededor de las estructuras han comenzado a registrar alteraciones en el campo magnético terrestre que se extienden en espiral desde el epicentro del fenómeno. Las brújulas de los equipos de investigación ya no apuntan al norte magnético tradicional, sino que se desvían sistemáticamente hacia el centro de las formaciones verdes más antiguas. La doctora Patricia Salinas, geofísica del Observatorio de San Calixto, fue quien primero notó que las lecturas no tenían sentido. Los instrumentos más sensibles detectaban fluctuaciones magnéticas que seguían el mismo patrón rítmico de 6 horas que caracteriza todo el fenómeno. Era como si el desierto hubiera desarrollado su propio polo magnético, compitiendo con el campo natural de la Tierra. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que estas anomalías magnéticas podrían estar relacionadas con depósitos minerales subterráneos desconocidos, pero cuando los equipos intentaron tomar muestras del suelo, sus herramientas de perforación simplemente se detuvieron. A exactamente 4,5 metros de profundidad, todos los taladros encontraban una resistencia imposible de atravesar. Los análisis de penetración con ondas sísmicas revelaron que bajo esa profundidad específica existe una capa continua de material extremadamente denso que se extiende por toda la zona afectada. No es roca ni metal conocido, sino algo que absorbe completamente las ondas de sonido sin reflejarlas. Los geólogos nunca habían visto nada semejante en formaciones naturales. Algunos investigadores, basándose en análisis preliminares, proponen que esta barrera subterránea podría ser artificial. Su uniformidad y profundidad constante sugieren una construcción deliberada, como si los antiguos habitantes hubieran creado una especie de sello protector sobre algo que querían mantener oculto hasta el momento preciso de su activación. Mientras esto ocurría bajo tierra, en la superficie comenzaron a manifestarse fenómenos aún más extraños. Las plantas ya establecidas empezaron a crecer de forma sincronizada, todas siguiendo ciclos de crecimiento idénticos que no responden a los ritmos naturales de día y noche. Durante las 6 horas que duran las pulsaciones subterráneas, toda la vegetación se expande visiblemente. Luego, durante las siguientes 6 horas, permanece completamente inmóvil. Los biólogos han documentado que durante estos periodos de crecimiento acelerado, las plantas consumen oxígeno del aire a tasas extraordinarias, pero durante los periodos de quietud liberan cantidades masivas de un gas que inicialmente no lograban identificar. Los análisis espectrométricos finalmente revelaron que se trataba de una mezcla compleja de compuestos orgánicos que incluía elementos que técnicamente no deberían existir de forma estable en la atmósfera terrestre. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que la concentración de estos gases alcanza niveles máximos justo antes del amanecer y el atardecer.
Durante estos momentos, la atmósfera sobre el desierto reverdecido adquiere un tinte dorado casi imperceptible, que solo puede detectarse con filtros especializados. Las fotografías aéreas tomadas en estos horarios muestran que el resplandor forma patrones fractales que se extienden por kilómetros. La conexión entre todos estos elementos se hizo evidente cuando el equipo de la doctora Vargas logró descifrar parcialmente los símbolos encontrados en las estructuras submarinas. Los glifos no representaban constelaciones, como habían asumido inicialmente, sino fases de un proceso complejo que combinaba elementos astronómicos, químicos y biológicos en secuencias muy específicas. Según los cálculos preliminares basados en estos símbolos, el fenómeno actual sería solo la primera fase de un ciclo que se desarrolla a lo largo de varios meses. Los antiguos constructores habrían diseñado un sistema de activación escalonada donde cada etapa prepara las condiciones para la siguiente, culminando en algún evento final que los grabados sugieren, pero no describen claramente. Hay quienes creen que las próximas fases incluirán la aparición de fuentes de agua permanentes en puntos específicos marcados por las estructuras más pequeñas, que aún permanecen enterradas. Los cálculos indican que si el patrón continúa, en aproximadamente 2 meses comenzarían a emerger manantiales en ubicaciones que ya han sido predichas, basándose en la geometría de las construcciones existentes. Pero lo verdaderamente inquietante son las implicaciones de la fase final que sugieren los símbolos. Los grabados muestran representaciones de algo que los arqueólogos han interpretado como una transformación completa del paisaje regional, no solo la aparición de vegetación y agua, sino cambios en la topografía misma, con la elevación de nuevas colinas y la formación de lagos donde ahora hay desierto plano. Existen teorías alternativas, defendidas por algunos geólogos independientes, que interpretan estos grabados como evidencia de que los antiguos habitantes tenían conocimiento de procesos tectónicos a largo plazo. Habrían construido su sistema para aprovechar movimientos de placas terrestres que ocurren en ciclos de miles de años, sincronizando la reactivación ecológica con cambios geológicos naturales. Los últimos datos sísmicos parecen apoyar esta hipótesis. Los sensores han detectado micromovimientos en las fallas tectónicas regionales que coinciden perfectamente con las pulsaciones del desierto. Es como si todo el sistema de fallas estuviera respondiendo al mismo ritmo, preparándose para algún tipo de reajuste coordinado que podría alterar permanentemente la geografía de la zona. Los modelos predictivos más avanzados sugieren que dentro de 3 meses, cuando todas las fases del ciclo se hayan completado, esta región del Perú podría haberse transformado en algo completamente un ecosistema próspero, con ríos permanentes, bosques densos y un microclima que desafiaría todo lo que sabemos sobre los patrones climáticos regionales. Mientras los científicos luchan por entender la magnitud de lo que están presenciando, las comunidades locales han comenzado a experimentar cambios que van más allá de lo puramente ambiental. Los habitantes de los pueblos cercanos reportan sueños extraordinariamente vívidos que comparten elementos comunes. Visiones de la región cubierta de vegetación exuberante y habitada por especies animales que desaparecieron hace siglos. Algunos investigadores sostienen que estos sueños colectivos podrían estar relacionados con las alteraciones atmosféricas causadas por las emanaciones gaseosas de las plantas. Los compuestos químicos liberados durante los ciclos de crecimiento podrían tener efectos neurológicos sutiles, activando memorias genéticas ancestrales o simplemente induciendo estados de conciencia alterados, que generan imágenes compartidas. Lo que resulta más desconcertante es que muchos de estos sueños incluyen detalles geográficos específicos que posteriormente se han confirmado mediante las exploraciones arqueológicas. Personas que nunca habían visitado las excavaciones describen con precisión la ubicación de estructuras, que los equipos descubren días después, como si sus mentes estuvieran accediendo a información que debería ser imposible de conocer. La pregunta que ahora se hacen todos los investigadores, si estamos siendo testigos del despertar de un sistema diseñado por una civilización que comprendía procesos naturales que nosotros apenas empezamos a vislumbrar, o si hemos activado accidentalmente algo que estaba destinado a permanecer dormido para siempre. Porque los análisis sugieren que una vez iniciado este ciclo, no puede detenerse, y dentro de 90 días el mundo podría tener que reconocer que los mapas del Perú han quedado obsoletos para siempre.